Ese jueves parecía ser un día normal. Eran las 11:17 de la mañana y estaba ayudando a una clienta habitual en mi boutique, una señora encantadora llamada Teresa que cada mes venía a buscar algo especial para regalar a su hija. Mientras envolvía una blusa de seda en nuestro papel plateado, mi teléfono vibró en silencio sobre el mostrador. No le presté atención. Estaba concentrada, como siempre, en que cada detalle del empaque fuera impecable. Fue solo después de despedir a Teresa que abrí el mensaje. Me voy. Me enamoré de Melissa, la recepcionista. Nos vamos a Miami mañana. Ya vacié nuestra cuenta. Suerte con tu tiendita. Mark. Durante unos segundos, no sentí nada. Ni rabia, ni tristeza. Solo silencio. El tipo de silencio que te golpea tan fuerte que ni siquiera puedes respirar. Después de 12 años de matrimonio, ¿esto era todo? ¿Un mensaje de texto como despedida? ¿Vaciar nuestra cuenta compartida y largarse con una chica 20 años más joven? Respiré hondo. Caminé hacia el pequeño probador del fondo, cerré la puerta, me senté en el banco tapizado que usaban nuestras clientas y simplemente miré el suelo. Mi mundo no se había derrumbado. ¿Por qué? En realidad, ya sabía que este momento llegaría. No había lágrimas. No ese día. Me levanté, volví al mostrador, marqué con calma el número de Daniela, mi abogada. «Está hecho», le dije. «Perfecto», respondió sin sorpresa. «Presento los papeles mañana. ¿Quieres que lo localicen en Miami?» «No», contesté, mirando por la ventana. «Que crea que ganó. Al menos por ahora». El divorcio no me había sorprendido. La traición, tampoco. Lo único que dolía era la frialdad con la que lo hizo, como si 12 años de vida compartida no significaran nada. Guardé el teléfono, cerré la boutique por ese día, un cartel elegante en la puerta que decía cerrado por inventario, y volví a casa. Nuestra casa. Bueno, mi casa, en realidad. Heredada de mi abuela, con la escritura aún solo a mi nombre. Una de esas pequeñas decisiones que en su momento tomé por precaución, a pesar de sus insistencias constantes para incluirlo como copropietario. ¡Qué ironía! Cuando llegué, encontré su lado del armario casi vacío. Se había ido ya. Lo único que dejó fue su perfume barato flotando en el aire y una nota escrita con descuido encima de la cómoda. No lo tomes personal. Las cosas cambian. Sé feliz. Ese fue su gran cierre. Ni una disculpa. Ni un intento de diálogo. Solo abandono, cinismo y un «sé feliz» escrito con bolígrafo. Encendí una vela de lavanda. Tomé una copa de vino. Abrí el portátil. Accedí al archivo cifrado donde llevaba 3 meses recopilando capturas de pantalla, estados de cuenta, tickets de restaurante, cargos sospechosos y más de 48 mensajes con insinuaciones que ahora parecían gritar «estoy planeando irme». Cada documento estaba ordenado por fecha, con notas legales adjuntas. Había creado ese archivo la noche en que encontré un recibo de hotel para 2 personas, en una fecha en la que él aseguró estar en una conferencia fuera de la ciudad. Desde entonces, supe que esto no era una crisis pasajera. Era un plan. Uno que él tejía creyendo que yo era ciega, sorda e ingenua. Lo que no sabía era que había estado un paso delante de él todo el tiempo. Mark había creído que con vaciar la cuenta conjunta podría dejarme sin nada. Lo que no sabía era que yo ya había abierto una cuenta separada meses antes. Que cada ingreso importante de mi boutique iba directo allí. Que el dinero que él había tomado era solo una ilusión. Y eso, apenas empezaba. Mark pensaba que era un maestro del engaño. Pero lo cierto es que cada uno de sus movimientos dejaba una estela de pistas, pequeñas grietas que, si las observabas con cuidado, revelaban un patrón de traición demasiado evidente. Todo comenzó hace poco más de 6 meses. Yo había cerrado la boutique temprano para asistir a un evento de networking en el centro de la ciudad. Al regresar, noté algo extraño. Su camisa favorita, la azul de botones italianos que siempre reservaba para ocasiones especiales, estaba tirada en el cesto de ropa sucia. Cuando le pregunté si había tenido alguna reunión importante, solo murmuró algo sobre un almuerzo con ejecutivos de una empresa asociada. Sonrió. Me besó la frente. Me llamó paranoica por hacer preguntas. Fue la primera grieta. A la semana siguiente, noté que cambiaba constantemente la contraseña de su teléfono. Antes, no tenía problemas en dejarlo a la vista,
Incluso a veces me pedía que respondiera por él si estaba cocinando o en la ducha. Ahora, lo llevaba a todas partes, incluso al baño. Cuando sonaba, lo agarraba como si fuera una bomba a punto de explotar. Luego llegaron las idas repentinas al gimnasio. Empezó a comprar ropa que no era de su estilo, y comenzó a cuidarse como no lo había hecho en años. «Quiero volver a sentirme joven», me dijo una noche, al ver mi ceja levantada. «Para ti», agregó. «Mentira». Un mes después, encontré en el bolsillo de su chaqueta una servilleta con un número de teléfono y un nombre escrito con tinta roja, Melissa. El mismo nombre de la nueva recepcionista de su oficina, a quien había conocido fugazmente durante la fiesta de Navidad. Recordé cómo ella reía demasiado fuerte con sus chistes malos y cómo se inclinaba hacia él, como si el resto del mundo desapareciera. Ahí supe que ya no estaba imaginando cosas. Esa misma noche, tomé una decisión: protegerme. Abrí una nueva cuenta en otro banco, fuera de nuestro radar habitual. Empecé a mover mis ahorros personales, de forma gradual, para no levantar sospechas. Redirigí los pagos de mis proveedores y los ingresos de mi boutique a esa cuenta secreta. Todo legal. Todo documentado. También empecé a guardar evidencia. Me convertí en observadora silenciosa de mi propio matrimonio. Capturas de mensajes, estados de cuenta, fotografías de recibos, registros de llamadas. Cada detalle, por mínimo que fuera, se iba directo a una carpeta cifrada que solo yo podía acceder. Me sentí como una detective en su propia casa. Lo que Mark no sabía era que sus viajes de negocios no eran tan discretos como creía. En 2 ocasiones, un cliente habitual de la boutique, cuya esposa trabajaba en el mismo edificio que Mark, me comentó en voz baja que lo había visto salir con una chica joven, de cabello claro, que no parecía su esposa. Dolía. Sí. Pero más que dolor, lo que sentía era una mezcla de indignación y claridad. Me estaban subestimando. Me estaban dejando al margen, como si yo no tuviera voz, como si mi vida pudiera ser desechada como un envoltorio vacío. Lo más irónico de todo era que, mientras él me traicionaba creyendo que yo era frágil, yo me fortalecía. Cada noche que pasaba fingiendo normalidad, cada cena en silencio, cada mirada esquiva, me daba más fuerza para actuar. Y así, cuando por fin llegó el mensaje infame, ese texto frío y cobarde en el que anunciaba su huida, yo ya estaba lista. Mark pensó que era su jugada maestra. Pero en realidad, había activado mi jaque mate. La cuenta que él vació era un señuelo. Lo suficiente para que creyera que había ganado. Pero no tenía idea de lo que yo había construido en silencio. No sabía que la casa estaba solo a mi nombre. No sabía que el negocio estaba registrado como empresa unipersonal. No sabía que yo había blindado cada centímetro de mi vida, porque había dejado de confiar en él mucho antes de que él se diera cuenta. Esa fue su gran debilidad, nunca me vio venir. Mientras Mark vivía su fantasía adolescente con Melissa, creyendo que cada excusa barata y cada mentira mal construida pasaba desapercibida, yo tejía en silencio una red de protección a mi alrededor. No había lágrimas. No había confrontaciones dramáticas. Solo estrategia. La primera vez que sospeché seriamente que estaba en medio de una infidelidad fue una noche de marzo. Él llegó tarde, otra vez, con olor a un perfume que no era el mío y con el cuello de la camisa marcado por algo que claramente no era labial de oficina. Tuve una reunión larga con el director financiero, dijo. Yo sonreí, le serví la cena y asentí. Por dentro, algo se quebró, y se reorganizó. Esa misma noche abrí el computador y contacté discretamente a una abogada de confianza. Marta Espinosa. La había conocido a través de una clienta de la boutique. Experta en derecho familiar, con fama de ser precisa, directa y letal cuando debía serlo. ¿Quieres enfrentarlo?, preguntó con voz firme, tras escucharme por casi 1 hora. No aún, respondí. Quiero estar lista cuando él crea que me destruyó. Así comenzó la operación. Paso 1. Blindar mi patrimonio. El negocio, que por años Mark había llamado mi hobby, estaba registrado como empresa unipersonal, a mi nombre. Pero por precaución, transferimos formalmente la titularidad a una sociedad limitada también bajo mi control. Todo legal. Todo en silencio. Las cuentas bancarias asociadas a la empresa se desvincularon del hogar conyugal. Modifiqué proveedores, cambié accesos digitales,
Contraté a una contadora externa. El dinero dejó de pasar por nuestras manos conjuntas. Solo él no lo sabía. Paso 2. La casa. La vivienda que compartíamos era, en papel, herencia de mi abuela. Mark nunca fue incluido en la escritura, aunque durante años me insistió en hacerlo. Por seguridad, decía. Me alegra haberme negado. Solo necesitaba actualizar un par de documentos y reforzar la titularidad legal. Todo quedó listo para asegurarse de que no podría reclamar nada. Paso 3. Reunir pruebas. Durante semanas, recolecté cada indicio. Capturas de pantalla de sus mensajes ambiguos. Fotografías de recibos de hoteles y restaurantes donde decía que tenía juntas de trabajo. Grabaciones breves de conversaciones, mensajes de audio, y sobre todo, las frases que dejaba escapar con arrogancia por creer que yo era ingenua. También guardé los movimientos de la cuenta conjunta, retiros atípicos, transferencias a tarjetas que no eran mías, compras que no hacían sentido. La carpeta digital pesaba gigas. Tenía copias guardadas en la nube, en un USB escondido en la caja fuerte de la boutique y en el correo cifrado que compartí solo con Marta. Paso 4. Preparar la demanda. La abogada me explicó que, ante la ley, yo tenía un caso sólido. Infidelidad demostrada, uso fraudulento de fondos compartidos y tentativa de apropiación de bienes. Redactó una demanda contundente, lista para ser presentada en el momento en que Mark cometiera su gran error. Ese momento no tardó. Cuando me llegó el mensaje aquel jueves por la tarde, me voy con Melissa, ya vacié nuestra cuenta conjunta. Supe que mi plan había funcionado. No reaccioné como él esperaba. No le pedí explicaciones. No lloré. Solo escribí a Marta. Activa todo. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en semanas, sentí que el control estaba de nuevo en mis manos. Mark pensaba que había hecho un movimiento brillante. Que había ganado. Que yo me derrumbaría sin él. Pero lo que él no sabía es que ya no tenía ningún poder sobre mí. Había dejado de ser su esposa mucho antes de que él siquiera lo sospechara. Ahora, era mi turno de mover las piezas. Y mi primera jugada no tardaría en destruir su castillo de arena. Mark pensaba que el viernes comenzaría su nueva vida. Que él y Melissa despertarían en Miami, brindando con cócteles al borde de una piscina, mientras yo lloraba en casa, devastada, revisando fotos del pasado. Pero en lugar de cielos despejados y sábanas de hotel de 5 estrellas, lo esperaban llamadas desesperadas, reservas canceladas y una serie de reveses cuidadosamente orquestados por mí. Apenas terminé de cerrar la boutique el jueves por la noche, fui a casa, mi casa, y saqué la carpeta que llevaba semanas actualizando. En ella estaban todos los documentos que mi abogada necesitaba para presentar una medida cautelar urgente. A las 7:30 de la tarde, Marta ya tenía todo en sus manos. A las 8:15, me confirmó por mensaje: mañana congelamos sus accesos. El juez ya firmó la autorización. Paso 1. Bloquear las cuentas conjuntas. Al día siguiente, en cuanto abrieron los bancos, Marta presentó la solicitud para congelar legalmente todos los fondos conjuntos restantes. Sí, Mark ya había vaciado la mayoría, pero aún quedaban rastros, intereses, movimientos menores, saldos cruzados, que la ley nos permitía retener hasta que se resolviera la demanda de divorcio. Paso 2. Anular el viaje. Me senté con mi laptop, busqué los datos de la tarjeta de crédito conjunta y revisé el historial: 2 pasajes de primera clase, hotel de lujo con vista al mar, cenas reservadas en restaurantes de alta gama. Todo cargado con el plástico que él creía que aún tenía validez. Ingresé a la plataforma de la tarjeta, marqué los cargos como fraudulentos y adjunté los mensajes en los que Mark, con tono triunfal, admitía haber usado nuestro dinero para su escapada romántica. La respuesta del banco fue inmediata: hemos bloqueado el plástico, anulado los cargos y suspendido el acceso del usuario secundario. Mark, por supuesto, era ese usuario. Paso 3. Seguimiento en tiempo real. Me conecté a redes sociales. Melissa, como era de esperarse, había publicado en sus historias una selfie en el aeropuerto. Labios rojos, lentes de sol gigantes y la leyenda: aventura con amor. A los 40 minutos, la siguiente historia mostraba la cola de check-in, seguida de una imagen borrosa con su cara llena de desconcierto. Un mensaje llegó a mi celular. ¿Qué hiciste con la tarjeta? El banco la rechazó.
Estás tan desesperada que te volviste patética. No respondí. Solo hice una captura de pantalla. Cada palabra suya era una joya jurídica. Al poco tiempo, otra notificación apareció, mensaje de voz. Mark estaba perdiendo el control. Claire, escucha, esto no es necesario. Podemos hablar. Sé que estás dolida, pero lo nuestro ya no funcionaba. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo civilizado. Solo, deja de actuar como una loca. ¿Civilizado? Después de abandonarme por mensaje y vaciar nuestras cuentas, cada palabra que decía confirmaba que mi silencio era el castigo más potente. Paso 4. Cancelar su estadía. Llamé directamente al hotel. Me identifiqué como titular legal de la tarjeta con la que se había hecho la reserva y pedí confirmar los datos. Efectivamente, estaba a nombre de Mark y Melissa, con mi tarjeta como respaldo. Quisiera cancelar la reserva y anular cualquier cargo adicional, dije con voz serena. Entendido, señora Harrison. ¿Desea que informemos a los huéspedes al llegar? No. Que se enteren al presentarse. Gracias. Mientras tanto, Marta ya había solicitado una orden para congelar preventivamente cualquier fondo que Mark intentara mover desde otras cuentas asociadas. Teníamos suficiente evidencia de su intención de fraude y premeditación. Más mensajes llegaron. Nos hicieron bajar del avión. No puedes hacer esto. Es ilegal. Cancelaste el hotel. ¿En serio? Claire, te estás comportando como una bruja rencorosa. Te vas a arrepentir. Lo único que yo lamentaba era no haber abierto los ojos antes. Esa noche brindé con una copa de vino caro, de esos que él solía decir que eran un gasto innecesario. Esta vez, me supo a libertad. La justicia comenzaba a girar a mi favor. Y apenas estábamos comenzando. Apenas el reloj marcó las 9 de la mañana del sábado, mi teléfono sonó con un número que conocía demasiado bien, la casa de la madre de Mark. Bárbara. Ella y yo habíamos compartido almuerzos, feriados familiares y momentos de complicidad durante más de una década. Pero hoy, su voz sonaba distinta. Había veneno detrás de la cortesía. Claire, querida, ¿tienes un momento para hablar? Sabía perfectamente de qué iba a tratarse la llamada. No era preocupación. Era control disfrazado de afecto. Respiré profundo y mantuve el tono neutro. Dime, Bárbara. Mark me contó. Bueno, me contó tu versión de lo que está pasando. Está muy preocupado por ti. Dice que te estás dejando llevar por la rabia, que estás tomando decisiones impulsivas. Quise reír. Mark, ¿preocupado por mí? El mismo hombre que me abandonó con un mensaje de texto mientras atendía a una clienta. El mismo que vació nuestras cuentas y usó mi tarjeta para impresionar a una veinteañera. Era absurdo. Pero también era predecible. Porque Mark era cobarde. Y los cobardes no enfrentan, manipulan. ¿Así? Respondí sin alterarme. ¿Y también te contó cómo usó la tarjeta conjunta para reservar un hotel con su novia? ¿O cómo me mandó un mensaje burlándose de haber vaciado la cuenta mientras yo trabajaba? Hubo un silencio tenso. Pude imaginarla sentada en su sillón de siempre, con la taza de té temblando entre sus dedos. Bueno, Claire, seguramente las cosas no fueron tan así. Tal vez él se sintió acorralado. Me dijo que llevaban tiempo distanciados. Que tú estabas fría. Que ya no lo apoyabas. Ahí estaba, el discurso clásico. Culpar a la mujer por no haber sido suficiente, por no haber sonreído más, por no haber acompañado lo suficiente mientras él buscaba consuelo en una recepcionista. Respiré hondo y respondí, esta vez con firmeza. Bárbara, fui fría porque tenía motivos para hacerlo. Mark me traicionó. No una, ni dos, sino muchas veces. Y tú sabes que eso no es nuevo. Recuerda cómo desaparecía en los cumpleaños, cómo llegaba tarde sin explicación. Yo me callé por años. Pero eso se terminó. Lo sé, Claire. Su voz se quebró un poco. Pero aún son familia. ¿No podrían encontrar una forma de resolver esto sin escándalos? Ahí entendí. No era preocupación por mí. Era miedo al que dirán. Miedo a que la comunidad, los amigos, los primos supieran que su hijo no era el esposo ejemplar. Y yo no iba a proteger esa imagen. Ya no somos familia, Bárbara. Él rompió esa promesa. Y créeme, no fui yo quien hizo escándalo. Solo respondí con hechos y documentos. Ella intentó una última jugada.
Solo piensa en lo que vas a perder, Claire. El respeto. La paz. ¿Vale la pena todo esto? Me mantuve en silencio por un segundo. Luego, con calma, respondí. Lo único que he perdido ha sido una ilusión. Lo que estoy ganando es mi dignidad. Y eso, Bárbara, no tiene precio. Colgué. No con rabia. No con drama. Con elegancia. Porque las mujeres inteligentes no gritan, cortan. Y cuando cortan, no vuelven atrás. Más tarde, recibí mensajes de primos de Mark, incluso de una amiga en común que me dijo que Amanda, su hermana, había comenzado a hablar de mí como la bruja que arruinó todo por despecho. Como si yo hubiera orquestado el colapso. Como si fuera una loca vengativa. No respondí a ninguno. Solo guardé capturas de pantalla. Mi silencio era mi estrategia. Y también mi escudo. Esa noche, mientras Mark y Melissa dormían en un motel de paso, gracias a la cancelación del hotel de lujo, yo preparaba el siguiente paso con Marta, solicitar una orden judicial para congelar sus bienes restantes y comenzar el proceso de divorcio con pruebas sólidas. La guerra psicológica de Mark, con su familia como soldados, no me desestabilizaba. Porque yo no estaba en guerra, estaba en reconstrucción. Y mi nueva versión no se dejaba manipular. Mi celular vibró de nuevo a las 10:17. Lo miré sin apuro mientras saboreaba el último sorbo de vino. Era un mensaje de Mark. Su tono ya no era burlón, sino envalentonado. Amenazante. El texto decía: he hecho copias de todos los registros financieros de tu boutique. ¿De verdad crees que no tengo derecho a la mitad? Lo sabes, Claire. Está en juego. Pero si cooperas, podemos resolver esto sin abogados. Lo leí 3 veces. Sus palabras estaban impregnadas de arrogancia e ignorancia jurídica. Se sentía poderoso por haber revisado papeles, por haber tomado fotos a escondidas de algunos libros de cuentas. Creía que esa jugada lo hacía imbatible. Pero lo que Mark no sabía, o más bien, lo que subestimó, fue que yo había preparado esa defensa desde mucho antes de su huida. Mi negocio, Claire y CEO, estaba constituido como una sociedad limitada de titularidad exclusiva, con escrituras firmadas ante notario que probaban que la inversión inicial fue hecha con dinero heredado por mi abuela. Dinero que nunca tocó la cuenta conjunta. Además, cada proveedor, cada transacción, cada detalle, estaba meticulosamente documentado bajo mi nombre, sin participación suya. En términos legales, él no tenía absolutamente ningún derecho sobre la boutique. Pero él no lo sabía. Respondí su mensaje sin emoción. Gracias por dejar constancia escrita de tus intenciones. Ya fue enviado a mi abogada. Que descanses. Mark no escribió de inmediato. El siguiente mensaje llegó 1 hora después. Claire, no quise sonar amenazante. Solo creo que podemos evitar que esto se complique. Ambos perderíamos. Ahí estaba. El tono cambiaba. El clásico vaivén del manipulador. Primero intimida, luego suaviza, esperando que la víctima ceda. Pero esa Claire ya no existía. Llamé a Marta, mi abogada, al día siguiente. Le reenvié todos los mensajes. Ella no tardó en responder. Esto es oro puro, Claire. Está dejando una huella digital que grita chantaje patrimonial. Esto refuerza tu posición. Ya inicié el procedimiento para congelar cualquier movimiento bancario sospechoso. Mientras tanto, Mark seguía enviando textos que iban de la burla al arrepentimiento, intentando crear confusión, desestabilizarme. No respondí a ninguno. Mis respuestas ahora hablaban en el lenguaje de los jueces. El lunes por la mañana, Marta me llamó. Fue aprobado. Tenemos una audiencia preliminar urgente para revisar las pruebas y solicitar medidas cautelares. También será notificado oficialmente del proceso de divorcio. En su nuevo motel, por cierto. Sonreí. La ironía era deliciosa. Ese mismo día, Melissa, la novia, publicó una historia en Instagram, una selfie con Mark, ambos con cara de frustración, con el caption: cuando el plan maestro sale mal. La descargué de inmediato. Marta la añadió al expediente. Suponía que Melissa sería joven, imprudente y activa en redes. Y tenía razón. En otra publicación se refería a mí como la señora loca que no supera que su ex encontró algo mejor. Una joya de prueba de carácter. A las 4, el oficial judicial notificó a Mark en la entrada del motel.
La escena fue digna de telenovela. Un vecino captó en vídeo parte del momento. Mark, con la cara desencajada, intentando rechazar los documentos como si eso los hiciera desaparecer. El vídeo llegó a mis manos por una amiga común. Lo vi con un té en mano y una sonrisa leve. En paralelo, el tribunal aceptó la petición de congelar los fondos que Mark había intentado transferir a otra cuenta, incluyendo un pequeño fondo que usaba para inversiones personales. Todo quedó bloqueado por orden judicial. Esa noche, Mark finalmente me llamó. No escribió. Llamó. No atendí. Porque esa llamada no era para hablar. Era para manipular. Para buscar una rendija emocional. Para recordarme lo que fui, lo que habíamos compartido. Para ver si todavía podía encontrar una debilidad. Pero yo ya no era la mujer que lloraba en la ducha en silencio. Era la que planificó su defensa mientras él creía estar ganando. Colgué sin contestar. Y al día siguiente, cuando el tribunal aceptó formalmente que su comportamiento constituía mala fe y daño patrimonial intencionado, Marta me escribió. Está hecho. Acaba de firmar su sentencia sin saberlo. La sala de audiencias estaba impregnada de un silencio espeso, interrumpido solo por el tecleo de la taquígrafa y el ocasional crujido de los bancos de madera. Yo estaba sentada junto a Marta, mi abogada, impecable como siempre, con su carpeta azul oscuro repleta de pruebas, documentos, capturas de pantalla, movimientos bancarios y un año entero de registros meticulosamente organizados. Mark llegó con su nueva imagen. Camisa ajustada de diseñador, demasiado ajustada para su complexión, gafas de sol colgadas del cuello y una expresión entre irritada y desconcertada. Melissa no estaba. Según Marta, su abogado había solicitado que no se presentara para no interferir emocionalmente en el proceso. El juez, un hombre de rostro sereno pero mirada incisiva, pidió orden e inició la audiencia. Era la primera vista para establecer medidas cautelares, pero todos sabíamos que el impacto sería decisivo. Marta comenzó. Su señoría, mi cliente ha sido víctima de abandono, fraude económico, intento de chantaje y uso indebido de bienes compartidos. Presentamos pruebas de que el señor Mark Hernández vació la cuenta conjunta sin autorización, utilizó tarjetas compartidas para financiar un viaje personal con su pareja actual, y posteriormente intentó chantajear a la señora Claire con copias ilegales de información financiera. Mark bufó con una sonrisa prepotente, pero el juez ni se inmutó. ¿Tiene algo que decir, señor Hernández? Su abogado se levantó, visiblemente nervioso. Mi cliente reconoce que cometió algunos errores bajo presión emocional. Asegura que nunca quiso causarle daño económico a la señora Claire, sino que actuó movido por el deseo de rehacer su vida. Marta se levantó con firmeza. ¿Y eso justifica el fraude bancario, su señoría? Porque aquí no hablamos de un desliz emocional, hablamos de transferencias ocultas, viajes financiados con tarjetas conjuntas, y mensajes de texto en los que se burla abiertamente de su esposa mientras la abandona por mensaje. Lea esto, por favor, dijo entregando una copia impresa. Ya vacié la cuenta. Me voy a Miami con mi novia. No te molestes en suplicar. ¿Eso es presión emocional o premeditación? El juez frunció el ceño al leer el texto. Mark tragó saliva. Señora Claire, ¿tiene algo que desea declarar? Me puse de pie, con la espalda recta. Sí, su señoría. Solo quiero decir que no estoy aquí para vengarme. Estoy aquí porque trabajé duro durante años para construir una vida. Porque fundé una empresa con mis propios recursos. Porque confié en un hombre que me abandonó como si fuera basura, y aún así tuve la claridad de no destruirme. Solo quiero justicia. Y protección. El juez asintió, claramente conmovido. He visto muchos casos como este. Pero pocos tan documentados, tan meticulosamente preparados. Felicito su templanza, señora Claire. En vista de las pruebas y la actitud del demandado, se aprueban todas las medidas solicitadas por la demandante, congelación de activos, restitución parcial de fondos sustraídos, y se eleva el caso a juicio por fraude y mala fe contractual. Max se desplomó ligeramente sobre su silla. Por primera vez, su sonrisa había desaparecido por completo. El juez concluyó. El tribunal también reconoce como bienes excluidos de la sociedad conyugal la casa heredada por la señora Claire y la empresa Claire y CEO, al haber sido constituida con capital y esfuerzos propios anteriores y separados del matrimonio. Mark giró la cabeza hacia mí.
Buscaba quizás comprensión, tal vez piedad. Yo solo lo miré. No con odio, sino con algo mucho peor para su ego, indiferencia. Después de la audiencia, mientras regresaba a casa en silencio dentro del taxi, observaba por la ventana los árboles agitados por el viento. No sentía euforia. No sentía rabia. Solo una profunda y serena confirmación de que todo lo que había previsto había funcionado. Las piezas se habían alineado, no por suerte, sino por preparación. Horas más tarde, Marta me escribió: Melissa abandonó el motel esta mañana. No ha regresado. Parece que dejó a Mark. Sonreí. No por crueldad, sino por la ironía perfecta del destino. Días antes, Melissa había llenado sus redes sociales con fotos de cócteles tropicales y pies sobre la arena. Pero ahora, el perfil estaba eliminado. Según una amiga en común que me escribió por privado, Melissa se había enterado por una publicación de prensa que Mark estaba siendo demandado por fraude y que su reputación profesional se estaba desmoronando. Parece que ella no sabía nada del alcance de la situación. Pensó que él estaba divorciándose de forma amigable y que tú eras una ex fría y resentida. Cuando vio los textos, se fue. Me escribió. Mark, mientras tanto, me mandó otro mensaje. Claire, por favor, ¿podemos hablar? Melissa me dejó. No tengo dónde quedarme. Estoy perdiendo el trabajo. Esto se salió de control. Yo no sabía que ibas a reaccionar así. No respondí. Después vino otro mensaje. Claire, al menos dime si puedo recuperar algo. Tú no necesitas todo eso. Yo solo no tengo nada. Volví a guardar silencio. Y otro. ¿De verdad me vas a dejar en la calle? Soy el mismo hombre con el que estuviste 12 años. Esto es cruel. El mismo hombre, pensé. Sí. El mismo que me abandonó por mensaje de texto. El que usó nuestra cuenta como si fuera suya. El que vació mis ahorros y se burló de mi edad mientras huía con una veinteañera. El karma no llega gritando. A veces llega con silencio. Como el mío. A la semana, supe que su empresa había suspendido su contrato tras la publicación de la demanda. Sus cuentas seguían congeladas y la investigación bancaria había comenzado. Mark estaba solicitando ayuda a amigos, pero muchos se habían distanciado. Nadie quería estar vinculado con una posible condena por fraude económico. Melissa, al parecer, se había ido a casa de sus padres. Algunos rumores decían que estaba avergonzada por la humillación pública y la cantidad de memes que circulaban con capturas de pantalla de los mensajes que él mismo había enviado. Yo no compartí ninguno. No necesitaba exponerlo. Su vergüenza ya hablaba por sí sola. En mi boutique, los días empezaron a recobrar su ritmo habitual. Las clientas regresaban. Nuevas colaboraciones estaban en marcha. Había sido invitada a participar en una feria de negocios locales, y una revista me contactó para una entrevista sobre mujeres resilientes. Respondí que lo pensaría. No necesitaba etiquetas. Solo quería seguir construyendo. Una noche, sentada en la terraza de mi casa, con una copa de vino, recordé una frase que una vez mi abuela me había dicho: no necesitas gritar para que el mundo sepa que venciste. Solo vive tu victoria. Esa noche dormí profundamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sin pesar. Los días siguientes trajeron una calma diferente, una paz que había estado ausente durante mucho tiempo. Ya no era la mujer que, con el corazón roto y la traición quemando en las venas, contestaba mensajes con frialdad o planeaba su venganza. Era una mujer que había recuperado su poder, su identidad y su futuro. Mi boutique no solo sobrevivió al huracán, sino que floreció con una nueva energía. Los clientes habituales se convertían en amigos, y nuevas oportunidades aparecían como destellos de esperanza. Fui invitada a dar charlas sobre emprendimiento y resiliencia, y aunque dudé al principio, acepté. No para exhibir mis heridas, sino para mostrar que hay vida después de la tormenta. Recibí mensajes de amigas y familiares que habían estado en silencio. Muchas me agradecieron por ser un ejemplo, por mostrar que el dolor puede ser transformado en fuerza. No busqué la lástima, ni la compasión, solo un reconocimiento honesto del camino recorrido. Una mañana, mientras organizaba la vitrina, sentí una profunda satisfacción al mirar mi reflejo en el cristal.
No era la misma Claire que había leído ese frío mensaje de divorcio en el teléfono, ni la mujer que había pasado noches sin dormir planeando cada movimiento. Era alguien renovado, alguien que sabía que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en la dignidad y el amor propio. Firmé un nuevo contrato con una distribuidora nacional, un sueño que había tenido desde que abrí la boutique. Era la confirmación de que el trabajo duro, la paciencia y la preparación siempre pagan. Recordé también las palabras de mi abuela, que habían sido mi mantra durante todo este proceso. No necesitas gritar para que el mundo sepa que venciste. Solo vive tu victoria. Así lo hice. Por la noche, recibí una última notificación en mi teléfono. Era un mensaje de mi abogado. El juez falló a tu favor en todos los puntos. Mark debe devolver el dinero y no tiene ningún derecho sobre la propiedad ni el negocio. Caso cerrado. Sonreí. Cerré el teléfono y brindé con una copa de vino por todo lo que había pasado y por todo lo que estaba por venir. Había cerrado un capítulo, sí, pero sobre todo había abierto la puerta a una vida nueva, más auténtica, más fuerte. Mi historia no terminó con un mensaje frío o una cuenta vacía. Terminó con un renacer, con un futuro lleno de posibilidades. Y esta vez sería mi historia, contada con mi voz, escrita con mis manos, vivida con mi corazón.